Muy buenas tardes, estimados aprendices. Damos continuidad a nuestra segunda sesión de lo que corresponde a poda en el cacao. Nuestra anterior sesión dijimos que la iba a dividir en dos, entonces esta es la segunda parte, precisamente para lo que les comentaba, no saturarlos y darles el tiempo suficiente para que logren ver con calma cada una de las sesiones grabadas. Muy bien, entonces sin más preámbulos, damos continuidad a esta sesión. Entonces, estábamos hablando de lo que era la poda cónica de formación y pues aquí en este aspecto vamos a hablar de las partes de los árboles clonados. Entonces, aquí vamos a decir que el objetivo, el proceso y el resultado. Entonces, antes hablábamos era de los árboles, de la formación o crecimiento de los árboles por semilla, ¿cierto? Esa fue la última la última de las diapositivas, creo que vimos en la sesión anterior. Hoy vamos a ver, empezaremos por la poda cónica de formación o crecimiento en árboles clonados. Entonces, ¿qué nos dice exactamente? Entonces, en el anterior hablamos de un objetivo, de un proceso y de un resultado. Aquí en este crecimiento de árboles clonados también hablamos de un objetivo, de un proceso y un resultado. Entonces, el objetivo, construir la arquitectura aérea similar a la de un árbol reproducido por semillas. El proceso, eliminar chupones, ramas secundarias, verticales, ramas bajeras y hacer entresaque. Y el resultado, evitar competencia por luz, buena estructura, distribución, aireación y desarrollo del leño. Eso es lo que los objetivos, el resultado que nosotros vamos a obtener. Entonces, aquí que tenemos en árboles injertados exactamente, entonces nos dice que el objetivo es formar la arquitectura de la copa. El proceso es seleccionar ramas que se asemejen a las ramas primarias. Eliminación de ramas con crecimiento lateral entre cruces, chupones y plantas parásitas, etc. Y el resultado es distribución adecuada y uniforme de ramas con figura cónica similar al árbol propagado por semilla. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos una injertación una poda en un árbol que se haya propagado por injertos. La poda cónica de mantenimiento de copa o de producción. Entonces aquí vamos con la poda de mantenimiento. Entonces, ¿qué nos dice que son? Entonces son las labores y cortes que se le hacen a la planta para mantener la copa en forma de cono natural, activa y sana y productiva a una altura que facilite su manejo. Deschuponar para definir un solo tronco. Eliminar ramas verticales, ramas entrecruzadas, mazorcas enfermas, estructuras secas o enfermas, etc. Cicatrizar cortes, desinfectar herramienta. La forma cónica brinda el tener el 100% de su capacidad productiva del árbol durante su periodo de vida. Lógicamente que el cacao es un tesorito a 30 años, entonces de acuerdo al mantenimiento que se le haga, pues vamos a obtener esa respectiva duración y lógicamente si son árboles de buena producción, pues con mucho más vedes o mucho más interés se debe hacer exactamente esta poda y este mantenimiento. Bueno, entonces, aquí nos hablamos de una rehabilitación de la copa. Entonces, cuando hablamos de una rehabilitación de la copa, que aquí en este caso me había quedado perfectamente como sobrecruzadas las diapositivas, entonces hablamos de una rehabilitación de la copa. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación de la copa? Entonces, mejorar o recuperar la arquitectura cónica del árbol de cacao con cortes a una altura menor a 4 metros. Siempre nosotros decimos que los árboles de cacao deben tener una altura máxima de 4 metros, ¿no? Pues lo que se quiere es poder cosechar bien, dar un buen manejo a cada uno de los frutos. Igual cuando estemos erradicando frutos enfermos, hacer exactamente lo mismo y tener la facilidad de hacerlo, pues para no causar que los frutos con esporulación, como la monilia, o los que están atacados por monilia,
se caigan al piso y lógicamente la esporulación sea mayor y en vez de estar evitando, entonces causemos una infestación total en el respectivo cultivo. Entonces, la rehabilitación. Entonces, ¿qué decimos en la rehabilitación? En la rehabilitación decimos nosotros que se debe recuperar gradualmente el área foliar cónica natural sin intervenir en sus fases vegetativa y productiva. Rehabilitación total. Bueno, en la anterior era rehabilitación parcial o gradual. En la rehabilitación total se usa para restaurar y recuperar de manera rápida y definitivamente la copa natural. Tiempo de recuperación de 6 a 8 meses. Se aplica a árboles con problemas fitosanitarios y ataque fuerte de plantas parásitas. La soca o renuevo. Al hablar nosotros de soca o renuevo, entonces es eliminar la parte aérea del árbol, restableciendo una nueva copa con nuevos rebrotes. Existe soca gradual y soca total. En la soca total, pues generalmente se hace a unos 60 u 80 centímetros del piso para permitir que nos salgan nuevos rebrotes e ir escogiendo los chupones más vigorosos para ir formando una nueva planta. Desde luego que esa rehabilitación total se hace para los árboles que realmente no son árboles de buena producción. En cambio, la gradual sí se hace exactamente para recuperar los árboles que sean de buena productividad y lógicamente nos aporten un ingreso más en la producción y en la productividad. Entonces, la soca gradual o total. Cuando hablamos de una soca gradual y total, entonces hablamos de un gradual de medio árbol, que es la eliminación del 50% de las ramas primarias. Gradual de realce es la eliminación del total de las ramas bajeras, dejando una o dos ramas altas dominantes. Y la soca total es la eliminación total de la parte aérea para estimular o inducir el desarrollo del chupón basal o renuevo. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y pues lógicamente nos dice que hay unas podas intermedias o podas auxiliares. Al hablar nosotros de podas auxiliares, pues entonces, o intermedias, entonces estamos hablando de que no será será eliminar prácticamente los rebrotes que nos presenten enfermedades y las ramas que estén secando o tengan plantas parásitas. Eso es lo que nos dice también ahí. Y aquí nos habla de las plumillas y su clasificación. Entonces, ustedes que conocen las plumillas y su clasificación, ahí tenemos una diapositiva donde nos muestra perfectamente lo que son las plumillas. Entonces, aquí cuando hablamos de plumillas, entonces dice que selección de nuevas ramas se realiza entre 2 o 4 meses después de la poda principal. Usando tijeras de mano deben estar vigorosas y sanas de esas plumillas, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos hablado que las podas se hacen terminando la época seca para aprovechar las épocas de lluvia que nos representen la formación de yemas productivas y ramas que nos van a permitir la formación de azúcares para las mazorcas. Ramas, en este aspecto me refiero es a las ramas con mucha hoja. La poda de realce, entonces ya hablábamos que era la poda de realce, exactamente, que se dejaban las dos ramas principales y se eliminaban las ramas bajeras. Las podas sanitarias, pues lógicamente se hacen con el objetivo de mantener el árbol sus respectivas producción y lógicamente sin inóculos y para obtener mazorcas de buena calidad dentro de nuestro cultivo. Y por último, un buen sombrío. Eso es lo que ustedes tienen exactamente que tener, y si van a poner sombrío de árboles maderables o sombríos de árboles que
les produzcan alguna economía pronta o sirva para el sustento o el autoconsumo, como sucede cuando cultivamos plantas de plátano dentro de nuestro cultivo. Entonces, muchísimas gracias por la atención a esta nueva sesión que tuvimos para culminar con lo que es la arquitectura aérea de la copa o del cono de las plantas de cacao para dar su poda de formación, su poda de mantenimiento y su poda de renovación. Y aunque aquí hay algunas otras como las podas de realce que realmente no estaban dentro de los parámetros. Muchísimas gracias, quedo atento a cualquiera de sus inquietudes y les reitero, no se olviden de nuestra reunión que tendremos esos 3 días en diferentes fincas. Muchísimas gracias, no olviden diligenciar el formulario de asistencia.